Hola, soy Aline y el día de hoy me gustaría explorar con ustedes sobre la importancia del juego. Por ejemplo, empecemos atrás. Les cuento que Erickson decía que los niños y las niñas a través del juego van conectando, van sincronizando y dominando tanto procesos corporales que tienen que ver también con autocontrol y sus relaciones con el mundo social. Les cuento sobre los beneficios del juego. El juego, por ejemplo, permite la expresión de los pensamientos. 2. Contribuye a la autorregulación de impulsos y permite internalizar las normas, las reglas, estar consciente del esfuerzo que hacemos, ¿no? 3. Ayuda a desarrollar y ser más empáticos. Un ejemplo de esto es el juego, por ejemplo, de roles, que nos permite entender y mirar la perspectiva del otro. 4. El juego se basa en los principios de cooperación y respeto. 5. El juego es una forma de catarsis y nos ayuda a lidiar, por ejemplo, con la ansiedad y a sacarla. 6. Los cuentos son parte importante del juego y nos permiten, por ejemplo, que los niños y niñas vean personajes, poner en palabra las emociones, entenderlas. Y esto lo pueden hacer más fácilmente porque sucede de un distanciamiento emocional, porque la historia sucede en un contexto imaginario, ¿no? Por otro lado, aparecen estímulos o nosotros al leerlos podemos introducir estímulos y organizar tertulias dialógicas para hablar de los personajes, de sus acciones, de sus emociones, etc. El distanciamiento emocional es así porque las aventuras y las emociones le suceden al personaje, no al lector. 7. El juego promueve la autonomía. ¿Te has fijado cómo suceden muchas cosas en el juego? No hay duda de que el juego es muy importante en el día a día en las escuelas. Además, nos permite tener una expresión simbólica sobre este mundo interno a nosotros, fíjense, a nosotros como adultos y a las niñas y a los niños, pues por supuesto. Es la parte, por otro lado, que incluye como el campo del lenguaje y entonces podemos observar eso que no nos pueden decir en palabras, que no los dicen con movimientos, con el cuerpo de otra manera, ¿ok? El juego representa la realidad interna de los niños y las niñas. Te doy algunos tips para que puedas entenderla. Por ejemplo, observa el tema que están jugando. Las escenas son familiares, son escolares, son reproducciones de programas de televisión, etc. ¿Cómo es la forma de juego? ¿Es agresivo? ¿Es impulsivo? ¿Es pasivo? Ajá. ¿Quiénes son los protagonistas? Por ejemplo, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los que los cuidan y salvan? Observar esto es muy importante. ¿Qué verbalizan mientras juegan? Otro aspecto importante. El juego es respetuoso, agresivo, cooperativo, ¿ok? Hablemos ahora de qué tipos de juegos hay. Les cuento, por ejemplo, de algunos. Hay juegos estructurados y directivos, es decir, cuando hay reglas y tienen un objetivo y un tiempo delimitado. Ajá. Por otro lado, hay juegos no estructurados y libres, que son más espontáneos. Son los juegos espontáneos que organizan los niños y las niñas en los patios, en sus casas, así. Juegos de expresión corporal. El movimiento, por ejemplo, este tipo de juegos ayudan a construir una relación sana, constructiva con nuestro cuerpo. Pero también fomenta que tengamos una relación sana con el cuerpo de otros, ¿ok? Nos permite reconocer, por ejemplo, también nuestros límites. Algunos juegos de expresión corporal pueden ser, por ejemplo, la danza, el movimiento espontáneo, el juego de imitación y mucho más. A ti se te ocurrirán más. Juegos de expresión plástica y narrativas. Estos juegos permiten, por ejemplo, transformar y expresar ideas, creencias, significados, emociones. Tenemos, por otro lado,
juegos de expresión sensorial. Al conectar diferentes emociones o sensaciones, se favorece la regulación fisiológica y emocional. Y entonces integramos experiencias diferentes. Juegos, por ejemplo, de expresión afectiva, estos son los que en las escuelas llevamos a cabo en las áreas socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, pueden haber algunos que buscan que los niños y niñas reconozcan y nombren las emociones y unirlas a situaciones posibles de la vida cotidiana que se las producen, etc. Juegos de visualización. Esto se refiere a cuando los participantes, por ejemplo, cierran los ojos y se imaginan el cuento, la situación, y al verbalizarlas fomentan una autorregulación. En esta área también están experiencias de tipo de mindfulness o conciencia plena. También, por ejemplo, podemos visualizar sonidos, sabores, aspectos táctiles. Todo esto tiene que ver con visualización. Juegos de expresión dramática, escenificar obras de teatro, juegos de roles, ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, ¿no? Ensayar habilidades sociales mediante puestas en escena, buscar y encontrar nuevas soluciones. Los disfraces, las máscaras, los sombreros son muy útiles para este tipo de actividades. Los juegos de expresión musical, por ejemplo, los tonos, los instrumentos, la improvisación musical, tocar instrumentos con otros niños. Además, estos juegos tienen una incidencia muy grande en la coordinación rítmica, que ya lo sabes, por supuesto, y en la concentración. El juego, por ejemplo, puede ser un elemento de aprendizaje, de experimentación, de poner en práctica, de fomentar aprendizajes significativos. Espero que esta cápsula te ayude a tener a la mano los diferentes elementos de por qué, si bien el juego lo utilizamos en educación inicial o preescolar sin ninguna duda como un elemento cotidiano, conforme van creciendo las niñas y los niños y avanzan de grados, pues ya no encontramos como docentes el tiempo. Se nos olvida o dificulta incorporar situaciones de juego en las aulas. Pero en cambio, si tenemos claro los beneficios que los juegos nos dan, entonces estoy segura que vamos a buscar más ocasiones de usarlo con frecuencia. O acordarnos de los diferentes tipos de juego y traerlos más a las aulas. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete, pon comentarios abajo, dime qué otro tipo de cápsulas necesitas o quieres y hasta la próxima.